Hola, Dios te bendiga mucho. Te habla Robert Fortuna Morillo, acompañado de nuestro hermano Misael Díaz. y somos el ministerio El Soldado de Cristo siglo XXI. Suscríbete a nuestro canal. En el día de hoy traemos un tema varón, ¿Qué traemos por el día de hoy? un tema, yo quiero que la gente se enfoque en el tema. ¿Es verdad? Sí. ¿Qué traemos? ¿Qué será lo que está pasando en Israel? Oh, eso está terrible, eso está terrible. El tema de hoy viene basado en lo que está pasando en Israel. A veces nos preguntamos por qué Israel está pasando por tanta situación. Y aquí yo quiero que tú entiendas un poco de esto. Yo creo que lo que vamos a desatar hoy puede ser una de las bases o de las razones por las cuales Israel está pasando la situación. Nos basamos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, acostumbradamente. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Amén. Yo de por sí creo que Israel está pasando por esa situación donde quizá la mala conversación o los malos lazos internacionales han afectado directamente al pueblo. Yo creo que la raíz de la amargura y del problema del proceso de Israel no radica directamente en eso, porque yo creo que desde anteriormente viene arrastrando algo que le viene afectando directamente en su cultura cristiana o en su cultura religiosa, para no mencionar cristiana directamente, porque muchos de los israelitas no son cristianos, una gran mayoría, ¿verdad? Pero hablando de un tema que hablábamos hace un poco de tiempo, usted y yo, creo que todo radica desde su principio, con Abraham. Sí, claro que sí. Sabe que Israel, ¿verdad? Si nos vamos a la antigüedad, Israel es un pueblo que viene dándole mucha agua que beber, ¿verdad? A su creador, a nuestro Señor Dios Todopoderoso. Pero, ¿verdad? También es un pueblo que, a pesar de los rebeldes que ha sido en el tiempo, es un pueblo que ha tenido uno que otros privilegios de parte del Creador, ¿verdad? Por causa de las promesas que Dios le había hecho anteriormente a sus padres, dígase Abraham, dígase Isaac, Jacob, ¿verdad? Porque ciertamente, si tú miras las páginas de la Biblia, te vas a encontrar, ¿verdad? Que en un momento, como Dios lo dijo en el principio, que la Biblia dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, le dolió mucho en su corazón. Eso lo dice en el libro de Génesis capítulo 6. Sí. Pero usted sabe que allí la situación era otra. Sí, era diferente, pero lo tomé como base para decirte que en una ocasión el padre, con este pueblo, en una ocasión el padre le dice a Moisés, yo voy a destruir este pueblo, yo voy a acabar con esta gente, porque esta gente son demasiado rebeldes. O sea, el mismo padre quiere salir de ese pueblo, el mismo Dios quiere salir de ese pueblo, entonces le dice, yo voy a salir de ese pueblo, yo lo voy a destruir, porque este pueblo es rebelde, es un pueblo de dura cerviz, que yo lo quiero bendecir, que lo quiero introducir en una tierra prometida, que quiero cumplir la... Pero sus consecuencias son que ellos, cuando Dios necesitaba que ellos se apartaran del mar, que era en el principio allá, cuando Dios destruyó el mundo y volvió a renovar todo, era una época para que Israel se apartara del mar, para que el pueblo, la tierra, volviera a resurgir. Con Noé, no sé si se acuerda de Noé, era para que el pueblo volviera a resurgir. Y entonces, ¿qué pasa? Que luego de Israel, luego de Noé, el pueblo vuelve a caer a la misma, el pueblo vuelve a corromperse, el pueblo vuelve a pecar. Es como el tiempo que estamos viviendo ahora. Jesús vino a la tierra. Jesús viene, nos dice qué hacer, nos dice qué debemos de hacer para ser conducidos a la salvación. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el medio por el cual usted debe de ser salvo. Claro. Ahora, Sí. ¿qué pasó con Israel? Jesús dice, a los suyos vino y no le recibieron, más lo que le recibieron le dio potestad de ser hijo de Dios. Hijos de Dios, sí, claro, porque tú sabes que, ¿verdad? Esta grandeza que trae Jesús vino de manera directa para el pueblo de Israel. Esta gran salvación, esta gracia, vino de manera directa para el pueblo de Israel. Entonces, te decía que el pueblo de Israel hay ciertos escenarios que lo persiguen, hay ciertas consecuencias que lo persiguen desde la antigüedad. Por ejemplo, hay una profecía que le fue dada a David, cuando David comete el pecado.
Entonces, cuando David comete el pecado, que el profeta va allá y le dice, mira, mi rey, mi señor, yo te tengo algo que decir. Yo lo que le dice ese psicópata a David, porque no era fácil hablarle así a un rey de ahí a ahí. ¿Por qué? Porque el rey tenía la potestad de decirte, póchale la cabeza. De arrancarlo de Israel. Decapítelo. Entonces este tipo va con una sagacidad. Y le dice, mi señor, mira, había un hombre que era rico, que tenía muchas ovejas, mucho ganado, que tenía de todo. El tipo era millonario. Entonces había un tipo que era pobre. Oye eso. Dice, había un tipo que era pobre y nada más tenía una sola ovejita, un solo animalito. Entonces el tipo rico le llegó una visita y el tipo rico que tiene de todos los ganados no tomó de su ganado para darle a su visita, sino que tomó el único animalito que tenía, el pobre, lo tomó, lo sacrificó y se lo dio a su visita. Entonces David dijo, ese tipo, dice David, pero David no entendió que le están hablando de él. Es digno de muerte, dice David dice, ese tipo es digno de muerte. Entonces el profeta le dijo, ese tipo es digno de muerte, ese tipo eres tú. Porque David tenía, ¿verdad? Hablando ya del pecado, si alguna gente no sabe cuál es el pecado de David, claro, ¿verdad? Que le tomó la mujer a uno de sus siervos. David tenía todas las mujeres a su disposición. Claro, tenía todas las mujeres a su disposición. O sea, toda la soltera, toda la doncella, toda la princesa la tenía a su disposición. Era rey. Para que usted entienda, ¿eh? El rey más poderoso. Entonces tiene toda la mujer a su disposición. Entonces, cuando el profeta lee esa palabra, ¿qué le dice ese hombre digno de muerte? Y después ese hombre eres tú. Recuerda que Abraham tuvo un hijo llamado Ismael y tuvo otro hijo llamado Isaac. Entonces, Dios le había prometido a Abraham de que de él iba a salir una gran descendencia. Pero Sara, desesperada, decide buscarle mujer a Abraham para que Abraham tenga hijos. Mira, hablando bien este tema, yo digo, hay veces que Dios te va a bendecir y la persona se desespera a la bendición de Dios. Sara se desesperó y le buscó a Agar a Abraham y le dijo que tuviera hijos con ella y que los hijos de Agar iban a ser hijos de ella, porque ya veía que estaba avanzada en edad. Dejó de creer en la promesa. Abraham estaba seguro de que Dios le iba a dar la descendencia, pero Sara dejó de creer en la promesa y se enfocó en Agar, le buscó a Agar. Entonces, de ahí se levantaron dos simientes, dos generaciones. Eso es así. La generación de Isaac y la generación de Ismael. Entonces, una generación era buena, la otra no era mala, pero perseguida la generación de Isaac. Claro. Entonces, desde ese entonces, el pueblo de Israel, que es donde manda Jacob, que fue donde inicia por primera vez Israel, con el nombre que Dios le da a Jacob, entonces donde comienzan los conflictos. Porque también estaba Jacob, pero también estaba Esaú. Sí. Que ahí era que se conjugaba la persecución. Cuantas veces nacía un hombre de Dios que decidía guiar el pueblo, nacía uno también que le persiguiera, que tuviera persecución. Entonces, Israel, ¿qué está viviendo ahora mismo? Persecución. ¿A causa de qué? A causa de que siempre termina divorciándose de lo que Dios le mandó, que era la parte que usted enfocaba ahorita. Sí, claro. Cuando decía que el pueblo de Israel, Dios le había dicho que Él iba a ser su Dios, que el día que ellos decidieran adorar ídolos, decidieran adorar a otros dioses, Él seguiría siendo su Dios, pero que lo entregaría a sus enemigos. Entonces, una consecuencia. Entonces el pueblo de Israel sigue enfocado en esa parte negativa. Sí, tú sabes que, disculpa que te interrumpa, el pueblo de Israel viene acarreando ciertas consecuencias desde la antigüedad, amado. El pecado lo ha arrastrado demasiado. Sí. Yo creo que lo que está pasando con ellos, con esto de la guerra, es que el pecado sigue arrastrando. Y David, al parecer, cuando cometió el error, no estaba pensando en la ley de Moisés. David no estaba pensando en lo que Dios le había dicho a Moisés. Cuando le dijo, no codiciarás la mujer de tu hermano, la mujer de tu prójimo. Mira, esta palabra el hermano le está diciendo, pero no solamente se aplica para el pueblo de Israel. También el cristiano tiene que saber que si tiene su esposa, no puede andar mirando a otra en la calle. También el cristiano tiene que saber que si tiene 1000 mujeres a su disposición, no puede mirar a la mujer del hermano que solamente tiene una sola, guardándose para Dios, porque el profeta, el varón, el siervo de David, se estaba guardando, varón. El siervo de David era un hombre fiel, según dice la palabra.
No lo resalta mucho ni habla mucho sobre él, pero era un hombre fiel. Mas David miró a su esposa para codiciarla, para vivir con ella. Quizá ella hizo mal al bañarse desnuda. No, no, no. Pero el rey Oye, mirarla. Oye. En realidad, ¿verdad? Yo no digo que ella hizo mal al estar bañándose desnuda, porque en la antigüedad los baños no tenían techo. Sí, pero también la mujer tiene que saber dónde se va. Sí, claro, no, pero oye, ¿dónde radicó el problema, amado? Oye, ¿dónde radicó el problema? El problema desde un principio lo tuvo el rey David. Claro. Ahora, pregúntame por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ese era el tiempo en el que los reyes salían a la guerra. Ten cuidado si te quedas en casa. ¿Me está entendiendo? Entonces, Ten ese era cuidado el si te tiempo en quedas el en que casa. los reyes salían a la guerra. Entonces, en ese tiempo los reyes salían a la guerra, le tocaba, era un deber. O sea, David debió estar de primero. David, ¿tú me estás entendiendo? Entonces, Profundidad. entonces, eso es lo que pasa cuando a veces nosotros no estamos en la posición que Dios quiere que nosotros estemos. O en el lugar. O en el lugar en donde Dios quiere que nosotros estemos. Mira, yo voy a abrir el paréntesis para yo aclararle al pueblo. Recuerda, hay momentos que tú estás en tus casas, pero si la iglesia está encendida, si la iglesia tiene un evento, si la iglesia está en actividad, la iglesia está peleando una guerra, usted no puede quedarse en su casa. Vaya también a la guerra, porque quedándote en tu casa puede visitarte el pecado de la pornografía, Sí, claro. el pecado de la codicia, el pecado del pensamiento negativo que llega en ese momento. Pero si te encuentras en la casa de Dios, cuando el espíritu de pecado vaya a visitarte, se va a devolver. Claro que sí. Y entonces no tendrás que pasar juicio sobre ti, como el profeta lo hizo. Sí, amado. Entonces, tú sabes que dentro de todo esto hay una enseñanza bien poderosa para la gente que nos escucha. Y es que nosotros tenemos que estar en el lugar en donde Dios nos quiere, en la posición que nos toca. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque mira todo lo que acarreó ese descuido de David. Esa negligencia de David, porque fue una negligencia del rey. Al rey David le tocaba en ese momento estar en la guerra, y no estaba en la guerra, no estaba en el lugar donde tenía que estar. Entonces no estar en el lugar donde tenía que estar. Un día paseándose, vio a esa mujer, la mandó a buscar, pecó. De ahí en adelante que viene entonces todo un sinnúmero de problemas. La mujer queda embarazada. El tipo, aparte de que la mujer quede embarazada, agarra, manda a buscar al esposo de la mujer para que viva con ella. El tipo, como el esposo de la mujer, sabía bien cuál era su posición. Y dijo, en tiempo de guerra yo no voy a estar con mi mujer, porque los guerreros en tiempo de guerra no estaban con sus mujeres, estaban en la guerra. Y el tipo no aceptó. Entonces, ¿tú sabes qué hizo David? Agarró, hizo una carta, porque el tipo era de la retaguardia, lo puso adelante. Y se la mandó a uno de los generales. De los generales, pónganlo adelante. Póngalo adelante para El que, tipo no, esa no era la posición para del que tipo. sea herido y muera. Lo pusieron adelante, el tipo murió. Entonces, de ahí en adelante, fue como que Dios miró a David. Y a pesar de todo, que la Biblia dice que Dios tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Que David tenía el corazón conforme al de Dios. Entonces, Dios parece que miró a David y dijo, no, este tipo es un sanguinario. Este tipo es un sanguinario. Claro, a la misma vez que fornicó, Sí. adulteró, también asesinó. Amado, entonces, que era lo que estábamos hablando ahorita, cuando el profeta viene, que le dice todo lo que le dice, mira, hay un hombre rico, esto, aquello, que David escucha la historia, le dice, ese tipo digno de muerte, el profeta le dice, ese tipo eres tú. Dios mío. Ahora, ¿Qué harías tú? ¿Qué palabra? ¿Qué harías tú si en este momento se te presentara alguien y conjugara tu pecado de esa forma y tú juzgaras diciendo es digno de muerte? Te dirían, ese eres tú. ¿Qué posición tomarías? sí, ¿Te humillaría? Lo negaría, porque la razón acá es que muchos niegan el pecado. sí, claro. Recuerda, es tiempo de que tú reconozcas y no te vayas como Israel, que justamente el pecado de un pasado lo ha cegado y lo ha llevado al presente de tal manera. Sí, de tal manera. Tú sabes que dentro de esa profecía que el profeta le dio a David, al rey David, que yo digo que eso también tiene que ver con todo lo que está pasando el pueblo de Israel. Que le dijo que no se apartará la espada de tu casa de generación en generación. Y ahora estamos viendo el pueblo de Israel en guerra. Entonces estamos viendo el pueblo de Israel en guerra, y eso es una guerra ahora, una guerra ahorita. Pero todavía no ha terminado bien la guerra con Palestina, con Hamas. Sí. Y ya Irán lo está bombardeando. Amado. Y entonces, mira,
yo creo que todo esto también va confabulado al fin de los tiempos. Sí, claro. Estamos viviendo unos tiempos donde Claro, nosotros claro que estamos sí. en guerra, ¿eh? En Claro, guerra que estamos. claro, claro. Y hay muchos profetas que se están quedando en casa. Sí, claro. El pueblo de Israel se ha ciegado. No ha dejado de creer y de ver a Jesús como el Salvador del mundo. Una gran mayoría. Ahora, Jesús dice la palabra, que Jesús vino. Que yo le di a sus padres, pero que esta gente no colabora. Entonces el mismo Moisés en ese momento le dice a Dios, arrepiéntete de lo que te he dicho. ¿Entiendes? Y no haga eso sobre este pueblo. Pero no obstante, si tú te fijas, en una ocasión, el padre le habla al pueblo y le dice, miren, yo lo voy a introducir a la tierra prometida. Y si ustedes no se desvían, si ustedes no se van detrás de otros dioses, yo seré su Dios. Nadie le podrá hacer frente. Pero si ustedes me dan la espalda, si ustedes se van detrás de los ídolos, pues entonces yo lo voy a entregar en manos de sus enemigos, en manos de otros pueblos, en manos de pueblos paganos. Y yo me voy a olvidar de ustedes. Ustedes ya no van a ser mi pueblo y yo no seré su Dios. Pero dentro de todo ¿Cree que eso, Israel esté pasando por esa situación? ¿qué pasa, profeta? El problema no radica dentro de todo eso, porque cuando Dios le habla y le da esta palabra, dentro de todo eso, Dios le dice, pero aún ustedes yéndose detrás de todo eso, porque Dios sabía que ellos lo iban a hacer. Dios le está diciendo a ellos, no se vayan detrás de otros dioses, no se olviden de mí, no adoren ídolos, porque si ustedes lo hacen, ya yo no seré su Dios, ya ustedes no van a ser mi pueblo. O sea, es como que Dios, si ellos hacían eso, entonces Dios entendía que ellos eran los que iban a dejar de mirar a Dios como su Dios. Que Dios le iba a decir, yo me voy a apartar. Se iban a enfocar en otros dioses, Si ¿verdad? ustedes lo hacen, claro, y Dios sabía que ellos aún así, Dios, ¿verdad? Advirtiéndole, Dios sabía que ellos lo iban a hacer. Entonces Dios le dice, y aún así, si ustedes lo hacen, cuando ustedes lo hagan, aún así, si ustedes en su error, ustedes reconocen y se vuelven a mí y se humillan, yo volveré a ser su Dios. Yo me voy a recordar de ustedes, yo lo voy a volver a mirar. Ustedes van a volver a ser mi pueblo. O sea, Dios le está diciendo, ok, no se vayan detrás de otros dioses. No miren otros ídolos, ¿verdad? Entonces, Dios le dice, pero si ustedes lo hacen, Como quiera, yo seguiré siendo ¿verdad? su Dios. Si ustedes lo hacen, oye, si ustedes lo hacen, yo lo voy a entregar en manos de sus enemigos. Si tú te fijas, en la Biblia, siempre que el pueblo de Israel pasó por una temporada de sequía, por una temporada de cautiverio, si tú te fijas, casi siempre, el texto empieza diciendo, y el pueblo de Jehová hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Eso es así, claro. Porque era afirmativo. como una consecuencia de que ellos habían hecho lo malo delante de los ojos de Dios, y entonces eso que ellos hacían acarreaba ese juicio para la vida de Y el ellos. pueblo de Israel hizo lo malo, el pueblo de Dios hizo lo malo ante Dios, Sí. y Dios le entregó a Y sus Dios le entregó en enemigos. manos de sus enemigos. Entonces, el conflicto de Israel, ¿verdad? Hay mucha teoría conforme a eso, que viene desde cuando Abraham con Isaac y con su hijo Ismael, que dicen que esas dos potencias se están peleando. Entonces, desde allá viene peleando. Entonces entiendo. Y de que la opresión se la había multiplicado, que el trabajo se lo había multiplicado, que a causa de eso estaban orando ellos a Dios para que Dios hiciera algo. Entonces, esa oración de esa gente en ese tiempo subió, y la Biblia dice que Dios miró ese pueblo y lo reconoció. Se acordó de y se ellos. acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dice Dios lo miró, lo reconoció. Primero lo miró, ok, y esta gente que están clamando, ok, lo reconoció, pero esta gente son los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice, y se acordó del pacto. Yo tengo un pacto con esta gente. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, eso es lo que hace falta. Una generación que se humille. Pero se habrá olvidado Dios actuar del pacto que había hecho. No, la Biblia Israel. dice que Dios no olvida los pactos, amado. Pero oiga lo que usted acaba de decir. Dios Y se recuerda sus acordó pactos. Dios del Dios- pacto que había hecho con el pueblo de Israel. Sí. Ahora, se habrá olvidado Dios actualmente, porque tantos niños muriendo, tantas mujeres inocentes, tantos hombres. No, amado. Lo que pasa es que ese es el resultado de la maldad del pecado y de la maldad de la humanidad. Ese es el resultado. La Biblia dice, amado, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Para estos tiempos, Para- justamente. eh, Para estos tiempos Eso aplicables. es lo que se está viviendo hoy en día. Mira, antes, cuando una persona te pedía 10 pesos en la calle, tú bajabas el cristal y se lo Sí. dabas. Pero ya a causa de la maldad, tú no sabes si te va a atracar. No, ¿tú me estás entendiendo? Entonces, mi incógnita. Jesús dijo, ir y predicar este evangelio por todo el mundo. Todo aquel que en él cree será salvo, mas el que no cree ya ha sido condenado. Ahora, mi pregunta es, ¿se salvará el pueblo de Israel? ¿Se salvará el pueblo de Israel? Ay, 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 ay. Anda y contéstalo tú. Si se salvará el Se pueblo. salvará de el pueblo de Israel. Israel. Cuéntame. Pregunta que quiero escuchar en los comentarios. Se salvará el pueblo de Israel. Díganme ustedes, ¿qué ustedes creen de eso? No sin antes decirle que el 23 de noviembre tenemos nuestra actividad Tiempo de Fe 2024, Club Deportivo Nuevo Domingo Sabio en la calle Rivera del Río. No te lo puedes perder. Será una actividad que impactará tu vida de gloria. Traer los enfermos, traer a aquellas personas que verdaderamente necesitan de Dios. Jesús dijo, no he venido a buscar los sanos, sino a los enfermos. Shalom. Dios te bendiga. Ay, cuidado. En este caso, hay muchas cosas que hay que aclarar. El pueblo de Israel necesita en este momento hacer lo que tú decías ahorita. Si mi pueblo se humillare, Sí, claro. ah, Es que esa es la llave. Porque, ¿qué pasa? Que el pueblo de Israel, sí, como lo decíamos ahorita, ¿verdad? Que Dios le advertía al pueblo de Israel. Ustedes no se vayan detrás de otro dios, porque si se van detrás de otro dios, yo les voy a dar banda. Yo no, sí, así, hablando Hay que como- hablárselo así, hablando como para que lo americano, yo les voy a entiendan. soltar a ustedes. Si ustedes se van detrás de otros dioses, si ustedes van a adorar a otros ídolos, yo los voy a soltar a ustedes. ¿Me entiendes? Entonces Dios sabía que ellos lo iban a hacer. Entonces, o a Dios, una banda de camión. sí, yo lo voy a soltar a ustedes. Entonces Dios sabía que ellos lo iban a hacer. Dios lo sabía. Entonces cuando Dios le está diciendo, si ustedes no lo hacen, yo lo voy a dejar. Pero, Es que no cae ni siquiera una hoja de un árbol. no, que si Dios no lo si Dios no permite, lo permite. Dios lo sabía. No hay nada en la tierra que esté, si Dios no es que lo ha visto y lo haya escrito en el libro. Claro, entonces, dentro de todo eso, Dios le dice, pero cuando ustedes se vayan a otros dioses y me denle pala a mí, cuando ustedes estén en sus deleites y pecados, que yo lo haya entregado en manos de sus enemigos, que ustedes estén errantes por la tierra, si ustedes se humillan y se vuelven a mí, yo lo volveré a mirar y lo voy a reconocer. Y voy a volver a ser su Dios. ¿Entiendes? Entonces, que es lo que la palabra que Dios le dio a Salomón en el libro de Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Porque ¿qué es lo que hace falta en la humanidad? Que la humanidad se humille. Eso es lo que Y Dios que está la tierra esperando. sea sana. La Biblia dice, amado, que Dios no quiere que nadie se pierda. Y dice también que él ama al pecado, al pecador, pero aborrece el pecado. Estamos llenos de pecado. Dios no quiere que nadie, absolutamente nadie se pierda. Pero ¿qué es lo que hace falta para que Dios mire la humanidad? Que haya una humanidad que le dé parte a Dios en su vida, que se humille, que reconozca. Por eso es que la Biblia, ¿verdad? Identifica a David, a pesar de todos los errores que cometió, como un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Porque inmediatamente David, el profeta, le dio esa palabra. ¿Tú sabes qué hizo David? David hizo así, ¡ra! Rompió su ropa y Rompió dijo, su soy vestido. digno de muerte. Se rompió su vestido. Él reconoció. Dijo, no, pues yo estoy mal. Entonces eso es lo que hace falta. Hace falta que la gente se humille, que la gente se vuelva a Dios. Porque dándote una palabra, ¿verdad? Haciendo un paréntesis. Cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, en el tiempo, ¿verdad?, en que nació Moisés, la Biblia dice que a causa del oprobio, los ancianos oraban a Dios. Amén. Y cuando ellos estaban orando a causa del oprobio, del cautiverio, y de que lo estaban oprimiendo, y de que la opresión se la había multiplicado, que el trabajo se lo había multiplicado, que a causa de eso estaban orando